la probabilidad, ay caramba, la probabilidad que dependiendo si es baja, media o alta, qué consecuencias tiene, si es dañino, ligero, moderado, extremo. Y lo que ella decía, los colores, dependiendo del riesgo variable, el riesgo intolerable, creo que es que se llama, y el moderado, y hay otro también que existe. ¿Qué recomendaciones se lleva? Pues creo yo que eso se lleva en cada empresa, ¿no? Cada empresa como que pone las reglas, los, dependiendo del riesgo, y asimismo realizan la recomendación. Y sus clasificaciones, dependiendo si toca hacerle capacitación constante, inspecciones, dependiendo del riesgo, digamos, si es lo que veíamos la vez pasada. Creo que era físico, donde tenemos problemas psicomotrices y eso, entonces también mirar si toca realizar pausas activas, una jornada de aseo, varias cosas. ¿Qué otra cosa? Pues eso fue como lo que más me llamó la atención, pues porque es algo que estoy implementando ahorita en la empresa. Ok, Entonces es como lo que más me llama la atención de todo. listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar como siempre pues lo que tenemos para el día de hoy, la guía, bueno, como toda la información y pues empiezo con el tema. Entonces la idea era precisamente que ustedes hicieran como esa lectura para precisamente estar como más ubicadas frente a lo que vamos a ver, que como habíamos quedado el día de hoy tenemos esa GTC 45, pues verla específicamente, a qué se refiere, pues así como esos contenidos varios que nos da esa guía. Para la siguiente clase, pues ya hacer como el ejercicio, pues desde esta GTC en un Excel, en una matriz que hay para eso. Entonces, por eso es importante como pues hacer la lectura, verlo acá y ya poderlo aplicar. Y ya, bueno, la última semana el tema del examen final. Entonces, en esta guía que tenemos pues para el día de hoy, ahí va a aparecer algunas cosas pues asociadas frente a esa GTC. Si de pronto pues alguien la necesita revisar, ahí también van a aparecer cosas de esa GTC que vamos a ver, pero yo también les envío el archivo como siempre. ¿Listo? Entonces ahí les habla básicamente pues de qué es esa guía técnica, para qué sirve, ¿cierto? Y bueno, desde ahí que lo podamos como realizar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar a ver la GTC 45 por acá. ¿Dónde está? Acá está. Listo, ¿me confirman? Ahí lo ven bien. Sí, señor. Ok, bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener pues estos 30 minutos de clase y vamos a avanzar frente pues a la GTC y ya pues el rato que nos queda de las 8 hasta las 9 vamos a seguir viéndolo ya como para poner unos ejemplos concretos que ustedes puedan como resolver dudas y demás porque pues en la otra clase como les expliqué ya es hacer la matriz y un ejemplo que les quede como tarea. Entonces, cualquier cosa que de pronto no entiendan o algo, pues por favor me preguntan, porque esta guía básicamente es un paso a paso. Entonces, si ustedes, por ejemplo, yo estoy en el paso uno y me paso al 2 y de pronto no han entendido el primero, pues van a quedar perdidas. Entonces, sí, para que por favor lo tengan presente y me vayan comentando cualquier cosa, ¿listo? Bueno. Entonces, de lo que alcanzaron a ver por ahí, esa GTC, que es una guía técnica colombiana, ¿cierto? Que es la 45. ¿Qué les llamó la atención más allá de eso? ¿Qué vieron así como importante frente a temas normativos? ¿Para qué es esa guía? ¿Qué creen ustedes? Que yo, profe, pues lo que yo vi era para detectar como los peligros, ¿sí? Ok, Era peligros,
digamos, nosotros también cuando vamos a hacer una matriz de peligro, nosotros vamos a hablar sobre, digamos, ¿cómo se llama? Hacer como una estructura del riesgo, saber el valor del riesgo y saber a qué nivel está, digamos, um, opuesto la persona a lo que sucedió. Entonces ahí, pues eso fue lo que me llamó como la atención, porque pues uno hay veces y mete unas cosas y eso no es. Ok, listo. Entonces, si se dan cuenta, bueno, es una guía técnica, ¿cierto? En Colombia, que da como esos lineamientos para que nosotros podamos hacer la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Esta versión que tenemos acá, que es la del 2012, ¿cierto? Si quieren, ustedes lo pueden buscar así, la pueden buscar de una vez, por si también quieren tener el documento ahí a la mano. Pueden buscar entonces GTC 45 PF en Google y ahí seguramente les va a aparecer la primera opción, si no estoy mal, para que puedan acceder y descargarla. Entonces, bueno, esta GTC 45 igual se las envió por correo, pero por si de pronto alguien la necesita ahí ahorita. Entonces, bueno, eso es lo importante, reconocer que es del año 2012. Si se dan cuenta, pues pertenece también a Icontec, que es una organización internacional que da como ese sello de calidad, y también el Consejo Colombiano de Seguridad, que también da como ese sello de que a nivel Colombia, pues es una guía bien estructurada y que sirve para identificar riesgos. Y acá no les voy a explicar como tal, digamos acá no, que el prólogo, que definiciones y eso, porque pues no es necesario, para eso pueden revisar pues precisamente la guía, irse directamente a ella. Lo que sí vamos a ver es precisamente el tema de los riesgos y como ese paso a paso, que es lo que nos importa por acá. Sin embargo, de pronto hay cosas que se va a puntualizar en algunos apartados antes de llegar a eso. Entonces, por ejemplo, miren que pues acá está ese prólogo, donde les habla acerca de Contec, acerca pues de la GTC 45 en su segunda actualización, antes pues hubo una primera, las organizaciones que también pues ayudaron como a construirla, entonces acá hay como algunas empresas y eso que ayudaron a eso. Y bueno, ya por acá nos da la tabla de contenido, ¿cierto? De qué es lo que tiene como tal esta GTC. Entonces, bueno, por acá vamos a pasar a lo siguiente. Y es que, bueno, acá entonces ustedes en cualquier momento, si no entienden alguna definición, ahí tienen su tabla de definiciones precisamente para que lo tengan presente. Por ejemplo, los más usuales que a veces uno no entiende son acá, ya les digo cuál. Medidas de control, nivel de consecuencias, posición, probabilidad, nivel de riesgo, peligro, probabilidad, riesgo, de nuevo también está la definición. Son cosas que a veces uno no entiende. Este valor límite permisible también les da una definición sobre ello. Y bueno, ya ahí arranca la guía. ¿Listo? Bueno, acá les presenta como las generalidades de la misma. No es como mayor cosa, así que de pronto uno tenga que revisar. Solo la introducción a la misma. Acá nos dice que, bueno, la identificación para esos riesgos y eso a veces es necesario como tener alguien responsable y encargado de hacer esta valoración, mirar la legislación y documentos y normativa aplicable, bueno, entre otras cosas, ¿cierto? Que de pronto no es como en este momento relevante. Y ya por acá pasamos entonces a lo que se debe hacer, ¿cierto? Entonces, ¿dónde nos vamos a hacer? Nos vamos a ir por acá, si la tienen abierta, para esta tabla, que dice tabla 1, descripción de niveles de daño. Esto vendría siendo en el PDF la página 17 o acá en la GTC la 11. ¿Listo? Antes de pasar a esto, recuerden que yo siempre cuando les hablaba acerca de los riesgos, les digo váyanse a la tabla, ¿cierto? A la tabla que les da la GTC para mirar qué riesgos son. Entonces, antes de pasar a exponer esto, recuerden que por acá ustedes bajan y miren acá, arribita,
está el anexo A en la página 19 del documento con la tabla de riesgos, ¿sí? Por si en algún momento necesitan consultarla, ya saben que pues está acá, ¿no? Entonces, pues miren que acá aparece. Y bueno, acá como algunos ejemplos de lo que vamos a hacer, que esto va a ser para la otra semana, pero pues si por alguna razón quieren revisarlo y eso como, miren que acá están los ejemplos, el tipo de riesgo, qué se hace, la valoración, todo, entonces ahí también lo pueden tener, este es otro ejemplo y ya. Entonces no se les olvide por si de pronto en algún momento lo desean revisar. Bueno, entonces vamos a empezar por acá. Ahí lo alcanzan a ver o se ve muy, muy lejos. Ay, está bien, profe. Ahí ¿Sí? está bien, profe. Ok. Listo. Bueno, entonces arranquemos. Entonces, miren que por acá, ¿cierto? Tenemos algunos lineamientos que son importantes frente a esa seguridad y salud en el trabajo. Y es que lo primero, al momento de nosotros empezar a hablar de riesgos, lo primero que hay que hacer es establecer en qué categoría el riesgo está, ¿cierto? Es decir, si vendría siendo por un tema de salud o si vendría siendo un término de seguridad, ¿cierto? Cuando se refiere a salud, ustedes saben que se refiere a enfermedades, condiciones de salud y demás. O de seguridad, pues el nombre lo dice, esas condiciones que de pronto tienen algún riesgo, algún peligro y que pueda afectar la integridad física de nosotros. Y nos da esta tabla que dice, bueno, un daño leve, moderado y extremo en ambas categorías podría ser esto y esto y esto. Ejemplo, inseguridad. Entonces, daño extremo, lesiones que generan amputaciones, fracturas de huesos largos, traumas del cráneo, quemaduras, que en la columna, ¿cierto? Todo eso vendría siendo como un daño extremo. Si uno fuera a mirar en salud, por ejemplo, un daño moderado, enfermedades que causan incapacidad temporal. Entonces, dermatitis, asma, desórdenes de extremidades superiores, ¿cierto? O daño leve, entonces diarrea, molestias, irritación, dolor de cabeza. ¿M? Entonces ahí está como esta primera tabla que nos da como esa imagen de cómo nosotros podemos empezar a situar los diferentes daños que se presentan en los riesgos desde salud o desde seguridad. Eso es como lo primero que uno hace y es identificar la situación si pertenece a salud o seguridad. Esto es como lo más sencillo. Entonces vamos a avanzar por acá. Ya saben que si algo no les queda claro, me preguntan. Listo. Después de eso, no vamos a mirar nada de estas fórmulas, ni nada de eso, porque no es necesario. Eso se va a ver en el Excel. Entonces miren por acá. Tenemos la tabla número 2, ¿cierto? La tabla número 2, uno ya empieza como a situar básicamente qué es lo que se hace en este tema de la GTC 45. Yo acá por eso les digo, primero como que se los explico así, en la otra clase lo hacemos en el Excel, donde pues va a ser como más sencillo entenderlo, pero sí es importante hacer este paso a paso. Entonces, bueno, miren que acá nos dice que en la tabla número 2, ¿cierto? Vamos a determinar el nivel de eficiencia. ¿A qué suena deficiencia? ¿Qué creen ustedes? Deficiencia, como a qué suena, una situación que tiene que. ¿Como un defecto? Ok, entonces una situación que es como deficiente, ¿sí? Entonces, es determinar precisamente qué tan deficiente es una actividad o algo específico. Y acá tiene diferentes categorías, ¿cierto? Entonces, miren que está bajo, medio, alto y muy alto. La idea es que ustedes van a hacer esa valoración y es decir, bueno, miren, entonces un peligro que sea muy alto, una situación, ¿cierto? La abreviatura es esta, MA. El valor va a corresponder a un 10, ¿cierto? Y si uno fuera a mirar, bueno, pero pues, ¿cómo saber si algo es muy alto y se le asigna un 10? Tienen que mirar acá, ¿cierto? ¿Qué nos dice acá? Que si fuera esa situación.
Se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas preventivas frente al respecto del riesgo es nula o no existe. O sea, básicamente, ¿qué nos está diciendo? Y es que esos peligros que existen, ¿cierto? Pueden generar un incidente, un accidente de trabajo, pues, en cualquier momento, y que adicional, como las medidas de control para que eso ocurra, no son las mejores. De hecho, es nula o no existe, ¿cierto? Otro ejemplo por acá, miren que acá nos dice si fuera un riesgo bajo. No se ha detectado peligro, es decir, que una actividad en la que nosotros decimos no hay ningún peligro, ¿cierto? Y las medidas preventivas pues son muy buenas, porque de pronto pues se está haciendo una intervención suficiente y no, ni siquiera, o sea, el peligro no es un riesgo y pues asimismo el peligro pues si llegara a ocurrir algo no va a pasar mayor cosa. Entonces es como lo que uno empieza a interpretar desde acá para asignar esos valores. Entonces, un ejemplo tal cual es como, listo, si nosotros, por ejemplo, hablamos de una persona que trabaja en alturas, ¿cierto? Una persona que tiene que ir a subirse en postes y eso, que la persona pues tiene su dotación, adicional tiene su CPP con los guantes, el casco, las botas, el arnés, toda la línea para subirse a ese poste. Y resulta y pasa que uno va a hacer la valoración del riesgo de esta persona y se da cuenta que, bueno, pues va a hacer esa actividad en un poste precisamente, ¿cierto? Y por otro lado, que esta persona, vamos a decir un ejemplo, tiene el arnés, pero de pronto está en mal estado, no le dieron casco, no tiene guantes. Entonces uno podría decir, bueno, o sea, como que mire, si fuera como esa categoría, ¿cierto? Entonces, como que el peligro de esta persona, pues podría dar como un peligro o incidentes o accidentes significativos, porque pues esa persona, pues podría como accidentarse, ¿cierto? De hecho, va a ser como lo más probable y pues esa persona o se puede fracturar o hasta se puede morir, ¿cierto? Y uno mira acá, la eficiencia del conjunto de medidas preventivas existentes baja o ambos. Como que, bueno, la persona tiene los EPP como ya hablamos, pero de pronto están en mal estado o le faltan algunos. Entonces uno podría decir, pues, o sea, las medidas preventivas que existen, pues no son muy buenas, o sea, son bajas, ¿cierto? Entonces es analizar eso y decir en qué posición de estas se encuentra. Y desde ahí uno dice, ah, bueno, eso pertenece a un nivel de eficiencia medio, alto, muy bajo, o lo que sea, y el número que está acá. ¿Listo? Entonces acá es claro esa información. Una pregunta, digamos, cuando tú, o sea, tú estás poniendo un ejemplo como hipotético, si se dice así, Sí, digamos, frente a lo que le hace falta a la persona, pero supongamos que el trabajador tiene todo en regla, el arnés es nuevo, o sea, tiene todos sus elementos bien, pero no sé, él estaba subido por allá en un poste y el poste estaba que se partía y se partió. Entonces, ahí entraría a esta tabla o no. sí, sí, claro. O sea, digamos que ustedes recuerden que esto es para identificación y valoración de riesgos. Entonces ahí, por ejemplo, bueno, la idea era como detectar, ¿cierto? Como que qué peligros puede ocasionar, ¿cierto? Ujú. Entonces identificaron que pues había un poste que estaba en mal estado y que aún así se iba a hacer el trabajo. Entonces acá podría hacer esto, ¿cierto? Como que se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes, ¿cierto? Entonces como que bueno, no dicen, no, pues si va a ocurrir alguna situación de pronto significativa. ¿M? Mm. Pero aún así como que el conjunto de medidas preventivas, a pesar de que la persona tiene todo, tiene el arnés bien y todo, como que es nulo, porque pues aún así esta persona le están diciendo que se suba. Entonces, ¿qué medida preventiva puede ser que se suba pues a un poste que está en mal estado? Ah, bueno, listo. Gracias. O sea, en este lo que tienen que hacer es eso precisamente, y es analizar muy bien las situaciones que se presentan y pues hacer como esa categoría para mirar a cuál aplica. ¿Listo? Bueno, ¿cómo van hasta acá?
Entonces, ¿es claro la tabla 1, la 2? Sí, Señor. Bueno, entonces eso es como, creo que lo más complejo, lo otro es más sencillo porque ya se saca con estas cosas. Entonces uno baja acá en la misma y se va a la tabla 3, que es la que está acá. Eh, Regalen un momentico, qué pena. Bueno, ya, qué pena. Entonces les estaba diciendo que después de hacer la tabla número 1 y la 2, pues pasamos a esta que es la 3, que es la que está aquí abajo. Entonces en esta nos dice que vamos a determinar el nivel de exposición pues, que hay frente a una actividad, ¿cierto? Entonces, ese nivel de exposición, ¿cómo lo sacamos? Pues miren que acá lo mismo. Entonces nos dice un significado que ya vamos a mirar, ¿cierto? En qué nivel está y asimismo el valor que va a tener esa actividad, siendo esporádico, ocasional, frecuente, continuo, como pues las diferentes categorías que tenemos. Entonces, ejemplo, vamos a mirar qué nos dice acá. Si fuera un tema esporádico, que es el más bajo, ¿cierto? La situación de exposición se presenta de manera eventual, o sea que es algo que a veces no se presenta, es como muy eventualmente. Pero si fuera un tema continuo, entonces la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Y asimismo, ustedes van estableciendo la categoría en donde se presenta. Entonces, si yo, por ejemplo, les dijera, a ver, miremos. Usted es un auxiliar administrativo que tiene que enviar, ¿cómo se le dice esto? Paquetes por entrega. Digamos que el riesgo está en eso, como que manipular de pronto los sobres, herramientas de oficina y eso. Entonces ustedes dirían que cada cuánto de pronto tiene que hacer esta persona eso, como manipular sobres y enviar correspondencia. Yo diría que frecuente. Según esta categoría, ¿qué dirían ustedes? ¿Frecuente? pues depende, estamos hablando de servientrega, ¿cierto? Eso es frecuente, todos los días tiene que estar enviando paquetería y sobres y todo, ¿no? Ok, listo. Entonces uno podría decir, bueno, eso depende, ¿cierto? Hay que mirar bien precisamente el cargo. Eso es lo que ustedes también tienen que mirar. Analizar bien el cargo, el proceso, pues, el que están evaluando, para saber y entrevistar a esa persona y saber si eso lo realiza de manera frecuente, continua o no, ¿cierto? Entonces, si fuera, digamos, como que esta persona lo tiene que hacer una vez por semana, enviar como documentación todos los viernes, envía como todo lo de la semana. ¿Dónde podría encajar ahí de esto? Esporádica, es la primera, porque si solo hay, digamos, una vez, yo diría que Yo la primera. diría, yo diría que la Esporádica. ocasional, porque ni por más ya se volvió algo de sus labores, o sea, él tiene que enviar los viernes. Ujú, ¿cierto? Entonces ahí sería como un tema ocasional, porque lo tiene Ujú. que hacer pues de pronto alguna vez durante la jornada laboral y pues de pronto durante un periodo corto. ¿Mm? Ahora, si yo les dijera a esta persona, tiene que hacerlo de pronto todos los días, al finalizar la tarde, ¿en cuál entraría? Esa sí sería en continua, ¿no, profe? Porque va todos los días. Está expuesto todas las, digamos, todos los días al riesgo, bueno, lo que es. Pero ¿será Pero, que sí? Porque acá pero dice no, sin interrupción y varias no. veces con Entonces tiempo prolongado. la primera nos quedó mal. La primera es continua, no frecuente.
porque continua es la persona que todos los días, a cada momento, tiene que estar enviando sobres. Entonces la primera nos quedó mal. Esta sí No, sería entonces la frecuente. segundas, sí. Esta ya sería frecuente, diría yo, no sé. Entonces sería frecuente porque se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. ¿Mm? Sí, señor. Bueno, entonces otro ejemplo. Y si yo les dijera una persona que trabaja como digitadora, que básicamente pues la digitación implica trabajar en eso, ¿no? O sea, todo el día las 8 horas digitando documentos. ¿En cuál entra? ¿Cuál de estos? Esporádica. Ah, bueno, o sea, no la recepción de archivos ni nada de eso, sino, o sea, el tema de digitar, ¿no? En el computador, sí, claro, o sea, no está en paquetería, esporádica, Pero porque no se digamos que está presenta. todo el tiempo, digamos, está todo el tiempo trabajando, ¿cierto? Sí, estamos hablando de que la actividad de esta persona es que es digitadora, entonces estamos valorando el Sí. riesgo, o sea, el nivel de exposición a estar digitando. No nada, o sea, nada que ver con el tema de archivo ni nada de eso, este es otro ejemplo, sino de digitar. La persona, si trabaja como operadora, tiene que digitar en qué nivel de exposición está. Ah, ok. Ah, Yo pues diría yo que diría, continua. sí, yo Continua, también porque está siempre, sí, escribiendo. continua, ¿cierto? Porque precisamente acá lo dice. Es un tema sin interrupción, se presenta varias veces con tiempo prolongado y durante la jornada laboral. O sea, es algo que la persona hace todo el tiempo. Lo mismo si uno mirara a una persona que hace entonces de servicios generales, aseo, ¿cierto? Como que esta persona pues todo el día tiene que estar haciendo aseo en diferentes áreas. Entonces, si habláramos de un tema de coger traperos o de limpiar el piso, cosas así, entonces siempre va a estar como en ese riesgo. Eso es lo que ustedes tienen que mirar. Entonces, qué tan expuesta está la persona, ¿sí? De forma continua, frecuente, ocasional o esporádica, según esta situación que les dan acá. Y más tarde, cuando se vaya a hacer lo del Excel, este es el valor que corresponde, ¿listo? Entonces, bueno, esta es la tercera tabla. ¿Hasta acá queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces aquí uno ya empieza a combinar las tablas para que efectivamente, eh, pues por eso les decía que ya toca tenerlo claro. Entonces nos vamos con la tabla 4. Bueno, no, pero entonces yo creo que vamos a hacer lo siguiente, porque es que aquí ya se empiezan a combinar tablas. Entonces vamos a tener el break de una vez, les voy a dar 10 minutos, va a ser de 7:55 a 8:05. ¿Listo? Para que vayan al break lo que necesiten hacer. Y a las 8:05 retomamos y ya empezamos a ver precisamente esas tablas que se mezclan para que lo puedan entender. ¿Listo? Oh, señor. Listo. Entonces 10 minutos, ya nos vemos. Yo también ya vengo.
Bueno, listo. Yo creo que ya vamos a empezar. Ya están por acá. Sí, señor. Y Sí, listo. Bueno, entonces les iba a explicar acá acerca de este tema. Espérenme. Tabla 4. Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a mirar esto. Entonces, miren, acá con esta tabla, la idea es que uno va a determinar ahora el nivel de probabilidad, pues, de que se materialice el riesgo, que es lo que estamos evaluando, ¿cierto? Entonces tenemos el nivel de probabilidad por este lado, ¿cierto? Que es el que vamos a calcular. Y eso se hace mirando el nivel de eficiencia por el nivel de exposición, ¿no? Por eso les decía que las fórmulas que aparecen arriba, pues no era necesario porque acá pues nos dice cómo hacerlo y es más sencillo, uno lo entiende acá. Y de hecho cuando vayamos a hacer el Excel, pues como que esto vaya más claro. Entonces, miremos el ejemplo de la digitadora que creo que es como es el más sencillo para entenderlo. Esperen un momentico. Bueno, ya, qué pena, que por ahí se escucha un ruido. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el ejemplo de la digitadora como para entenderlo más sencillo. ¿Listo? Entonces, miremos, nivel de eficiencia teníamos acá el 10, el 6 y el 2 porque como esto ya sacarlo con número, ¿cierto? Y después interpretarlo con palabras, por decirlo así. Entonces, el nivel de eficiencia que habíamos dicho con la digitadora, ¿cuál era? Volvamos a subir acá. Tabla número 2, determinación del nivel de eficiencia. ¿Qué nivel de eficiencia tenía esa persona? mm, hemos dicho que alto. No, con la Diría que guitarra alto, no. ¿Cuál? ¿Cuál? Alto. alto, el 6. El 6, ¿por qué? Pues Oh, porque ya está, digamos, expuesta pues a ¿cómo se llama? Hasta el túnel del Carpión por estar manejando pues mucho los dedos. lo que pasa es que el muy alto no puede ser porque ya no está expuesto, digámoslo, a la intemperie y a ese tipo de accidentes que Ujú, pues veo yo que habla el muy alto número 10. Si es más sí, como entornos al aire libre, es que se dice, bueno, sí, afuera. ujú, Aunque igualmente ella el peligro lo tiene, digamos, en un temblor, en un terremoto, pero la probabilidad es muy baja. Yo diría Pero que alto. sí, el peligro es más bajo. Por eso Exacto. yo también dije Entonces, eso. por eso yo creería que es el alto, porque aún así el peligro de ella está en sus manitos, en sus ojos, en su Por columna, en su las cadera, iluminaciones y en sus los ojos. piernas. O sea, más que todo es como el cuerpo de ella. Entonces yo diría que es ese. Pues no sé, porque es una chiquita. listo. Entonces miren que sí, o sea, si uno empieza a mirar, ¿cierto? Eso es lo que uno tiene que analizar, preguntarse. Sin embargo, aquí falta información. Uno tendría que analizar bien el cargo y, bueno, mirar si esta persona, por ejemplo, entonces tiene pausas activas, si la acomodación del puesto, ¿cierto? Para que pueda digitar es cómoda o de pronto no, si tiene descansos en la jornada. O sea, hay que analizar muchas cosas, ¿cierto? Pero así en condiciones normales, con el ejemplo uno podría decir, listo, entonces alto porque se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a incidentes significativos. Sí, ¿cierto? Esta persona pues de digitar todos los días 8 horas, en algún momento es muy probable que vaya a desarrollar el túnel del carpo u otra enfermedad, ¿cierto? A diferencia de que si fuera muy alto, pues acá uno, digamos que pues podría decir otras cosas, pero pues no, ¿cierto? Entonces que puede dar lugar a incidentes. Ahora, la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es bajo o ambos. Eso sí ya lo tendríamos que mirar, es precisamente qué medidas preventivas se tienen con la persona, ¿cierto? Como que sientes, no, que esta persona solo tiene pausas activas, pues eso no es suficiente, como que hacen falta más cosas.
Entonces, para este ejemplo, pues está bien, digamos que podríamos decir que es alto. ¿El nivel de exposición cuál sería? El continuo. Continuo, habíamos dicho, ¿cierto? Que es un Sí, 4. no así. Sí. Bien, entonces según esto, el 6 que estaría acá, que era el nivel de eficiencia, y el nivel de exposición, que es 4, nos daría acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes? Acá, ¿cierto? Es muy alto, que es 24. Pues la verdad sí, creería Sí, yo profe, que, también estoy ahí. pues lo ¿Cierto? que decía anteriormente, ella está expuesta en un nivel muy alto, no tanto como los que tienen sus trabajos de altura, electricidad y demás, pero Ujú. aún así su nivel de riesgo es altico. Ujú. Listo. Entonces, es eso. Básicamente, miren, ustedes acá cogen 6 por 4 con todo, pues 24. Y el 24 acá dice, muy alto el nivel de probabilidad, que es lo que estamos sacando. Otro ejemplo, si yo les dijera entonces nivel de eficiencia 2 y nivel de exposición 1, ¿dónde daría? ¿Y cuánto es en esta tabla? El B2. B2, ¿cierto? Acá. Es ubicar los datos. Acá dice nivel de eficiencia 2, o sea, es acá abajo, y nivel de exposición 1, acá hacia así, ¿cierto? Vertical. Nos daría acá. O si multiplicamos igual 2 por 1, pues 2, ¿cierto? ¿Qué significa la B? Bueno, Nivel bajo. eso, Bajo. bajo, va. Bajo, ¿cierto? Entonces miren que bajo, medio, la A de alto y MA de muy alto. Otro ejemplo, miremos entonces nivel de eficiencia 10 y nivel de exposición 2. ¿Dónde nos da? Alto 20. Acá, ¿cierto? Hacia 20. Lo mismo. Entonces, pues 10 por 2, 20, ¿cierto? Y eso nos da alto acá. Es eso es lo que tienen que ubicar. Entonces acá uno, eso es lo que realiza. Miremos ahora la interpretación cualitativa, es decir, en cuanto a palabras de qué significa eso. Bueno, entonces habíamos dicho que con el ejemplo de la digitadora, ¿cuánto nos daba? Acá 6 y acá 4, creo. Muy alto, 24. Sí, 24. 24. Bueno, 24. aquí, ¿dónde es? En esta tabla que es la 5, Está en Muy alto, es entre 40 y 24, creo que es la ¿cierto? muy que, alto. sí, significa, sí, Entonces ahí sí, ustedes muy alto. ubican el valor. Acá dice 24, entre 40 y 24 es muy alto. ¿Qué significa? Situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Eso es verdad, ¿cierto? Como que es una exposición continua de la persona y normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Claro, la persona de hecho podría trabajar un mes y ya va a empezar a sentir dolencias en la mano si está digitando. Entonces, ahí está. Si se dan cuenta, tiene coherencia y eso es lo que uno hace. Otro ejemplo. Si hubiera sido entonces de esta tabla otro número, a ver, ¿qué les digo yo? El 12, ¿dónde les da el 12? En la tabla 5, Alto entre 20 y 10. Ah, sí. ¿cierto? Acá está, entre 20 y 10. Bien, listo. A ver, otro ejemplo. Miremos el 30, ¿dónde les da? También entre 40 y 24, muy alto. 40 y 24. Entre 40 y 24. Ujú. Si se dan cuenta, cada uno de estos dígitos que aparece acá, pues es como los que se pueden multiplicar, o sea, por eso aparece entre esos números. No hay posibilidad que caigan un 30 o algo así, porque pues no va a caer. Pero si ustedes ubican eso, aquí ya saben en este qué significa ese nivel de probabilidad, ¿cierto? Bueno, entonces habíamos dicho que muy alto esta persona. Vamos con la tabla 6.
Entonces ahora miremos acá y es el nivel de consecuencia. O sea, ¿qué puede pasar con esa persona? Pues si se llega a presentar como esa situación. Entonces de esa tabla de lo que está ahí, ¿ustedes qué creen? Una persona que está Yo digitando. diría, yo diría que 60 porque tiene lesiones y enfermedades graves a futuro, digamos. Y Y va a estar incapacitado, se enferma. Daisy, ¿qué opina? Mm, pues, pues, o sea, es como, no sabría decir porque si detectan a tiempo la persona, podría ser Ujú. una incapacidad laboral temporal, porque le pueden empezar a hacer un tratamiento a la persona, pueden modificarle, digamos que le consiguieron un mouse de esos especiales que parecen un conito para que a ella no le siga molestando la mano, le dan una Ok. silla adecuada, entonces si lo determinan a tiempo, aparte que ellos tendrían que observar si la persona realmente se enfermó con ellos, porque puede que ella ya viniera con esa enfermedad de la empresa anterior en la que estaba. Bien, entonces, Ya, no sé. ujú. Bueno, entonces miren, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Como está identificando riesgos, ¿cierto? Como que es la primera vez que uno está levantando pues los riesgos que hay en la organización, seguramente puede encontrar dos situaciones, una en la que el riesgo está controlado, aunque el riesgo pues precisamente, ahí siempre cuando hacen esto es porque no se ha implementado nada en la empresa, entonces el riesgo puede dar más adelante medio o alto. Entonces de pronto aquí lo que va a pasar es que el nivel de consecuencia, pues uno va a decir que casi siempre es alto, ¿cierto? Como que es grave o algo. Cuando uno ya hace la intervención sobre esto, que se va a ver más adelante, que son los controles, uno aplica esos controles, digamos, durante un tiempo y vuelve a hacer su actualización de la matriz de riesgo al siguiente año. Ya con esos controles, pues a ver si esto mismo les vuelve a dar otra vez muy alto, lo que sea, como vamos a ver, o si ya bajó el riesgo. Pero inicialmente, como es una identificación de riesgos, ¿cierto? Entonces uno podría decir que en este ejemplo de la persona, si no se está teniendo como esas precauciones, ¿cuál es el peor, o sea, escenario que puede tener esa persona? Fue lo que ustedes dijeron ahorita, como una situación muy grave, porque puede tener una enfermedad irreparable, ¿cierto? Una incapacidad permanente, parcial o invalidez, ¿cierto? Que cuál sería la del túnel, ¿cierto? Como que esa persona, pues bueno, la tendrían que operar, pero eso va a llevar a una incapacidad temporal o de pronto al principio temporal, pero ya después va a ser parcial o va a generar la invalidez. Eso es como lo peor, una persona no va a morir por eso, pero siempre piensen en la peor consecuencia que puede tener, porque esto es a veces en lo que uno más falla, ¿cierto? Cuando la persona, ejemplo, alguien que dice, no, esta persona lo es siempre que yo les digo cómo estaba trabajando en alturas. Entonces la persona trabajaba en alturas y resulta que cuando aquí hicieron pues este levantamiento de el nivel de riesgo, dijeron, no, pues acá como la peor consecuencia es que esa persona pues tenga una lesión irreparable, que se caiga y pues hasta ahí, ¿cierto? Y resulta y pasa que si la persona por alguna razón va y le pasa algo y se muere, lo primero que se entra a investigar es esto, como este tema de la identificación de riesgos. Entonces cuando miren esta parte le van a decir, venga, ¿usted por qué no consideró que esta persona en el nivel de consecuencia pudo tener un accidente mortal? Entonces ahí van a decir, no, es que no consideramos que el riesgo, lo que estamos hablando ahorita, ¿cierto? Entonces siempre traten de apuntarle como a la peor situación, cosa de que si se llegara a presentar algo, pues estaba considerado ese riesgo que podía llegar a ser hasta ese tope. Obviamente lo que les digo, con sentido, porque pues uno no va a decir que por este tema del túnel del carpo se va a morir, no, pero sí sería un tema muy grave, ¿cierto? Entonces, hasta acá es claro, Sí, profe. Sí, señor. listo. Desde ahí uno pasaría a la siguiente tabla, que es la 7. Entonces, habíamos dicho que el nivel de probabilidad donde estaba arriba, creo que me han dicho, ¿cuánto había dado? 6,24, ¿cierto? O sea, muy alto. Sí, muy alto. Bien. Entonces, habíamos dicho acá el nivel de probabilidad que nos dio más arriba era 24.
Y el nivel de consecuencias dijimos que para este caso, ¿cuál era? El 60. 60, listo. Acá en esta tabla, ¿dónde les da eso? El que dice 2400 y 1440. Ajá, cierto. Este que está acá, que está en rojo, que hice 1, 2400 y 1440. Multipliquen 60 por 24. ¿Cuánto les da? Mil cuatrocientos. 1440, ¿cierto? Entonces acá está. Entonces miren que es lo mismo que estábamos haciendo ahorita. Y es ubicar esos valores. Esto para determinar acá nivel de riesgo que ahora sí ya vamos a hablar de, venga, ya hicimos todo este paso a paso, entonces, ¿cuál es el nivel de riesgo ahorita? ¿Qué significa? ¿Cierto? Y esto tiene la metodología de colores del semáforo. Entonces, que es rojo, que es lo que está urgente, amarillo un riesgo medio y verde pues lo que está controlado. O blanco pues que todavía está más controlado aún. Entonces, bueno, vamos a mirar otro. Digamos que si el nivel de probabilidad a ustedes les diera 6 y nivel de consecuencias 25, ¿dónde es? En el 200, 150 número 2, el amarillito. Acá, ¿cierto? Ujú. Profe, ahí. Listo. Por lo mismo, ustedes multiplican 6 por 25, no sé cuánto da. Si pueden mirar ahí rápido. 25 por 6, ¿cuánto les da? 150. 150. Ujú. Y mírenlo acá, ¿cierto? Ahora, esto pues obviamente si uno lo multiplica, pero pues lo más fácil para sacarlo era así, como identificar acá el 6 y acá el 25, ¿cierto? Que pues aquí cruzando datos nos da eso. Entonces con este último ejemplo que hemos dicho era 60 el nivel de consecuencias y 24, ¿cierto? Que nos daba acá. Sí, señor. Sí, Listo. señor. Miremos ahora acá la tabla 8. ¿Qué significa eso? Ustedes solitas que me digan acá qué significa esto acá en la tabla 8. ¿Dónde lo ubican y qué significa? Pues es el nivel de riesgo es 1, el palito que Ujú, aparece ahí. El sí, valor de 4000 a 600, pues porque está en 1440. ujú, Y pues el significado, que es crítico. Y pues lo más recomendable es que suspenda la actividad hasta que su riesgo pues esté bajo el control, ¿no? exacto. Sí, que Eso es lo que tienen sea que tener. valores. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que en este ejemplo de la digitadora tendrían que hacer una intervención urgente porque esta persona probablemente vaya a desarrollar esa enfermedad que es el túnel u otra en algún momento y puede que sea muy, muy rápido que la desarrolle. Y más si esta persona de pronto ya trabajaba antes en eso, que sí es lo más probable, entonces va a desarrollar esa enfermedad en nuestra empresa. Eso es lo que uno tiene que hacer. Y por eso acá le dice situación crítica, suspenda la actividad hasta que haga algo y ese riesgo esté controlado, qué sé yo. Que entonces, si fuera ese ejemplo, entonces implementar pausas, em, hacer una acomodación del puesto de trabajo, implementar otros descansos, jornadas, no sé, algo, ¿sí? Pero pues que se haga esa intervención urgente si no esa persona les va a desarrollar esa enfermedad. Lo mismo si fuera un tema, estamos hablando de salud, se recuerda la tabla 1. Si fuera en la tabla 1 hablando de seguridad, si fuera un tema de un accidente de trabajo asociado a seguridad, lo mismo, les va a decir como suspendan esa actividad, como que no se puede hacer trabajo con temas eléctricos, eh, confinados, lo que sea, hasta que hagan una intervención urgente. ¿Listo? Y así les va a salir las categorías, o corregir y adoptar, o mejorar si es posible, ¿cierto? O mantener así como está, pero pues tener cuidado. Entonces, eso es lo que les va a dar este paso a paso.
Entonces, una vez ustedes tienen acá esto que nos dio 1400 y ya saben que es uno, ¿cierto? Vamos a bajar a la última tabla, que es la 9. La 9 nos había dado acá el palito, ¿cierto? El uno. Entonces nos dice, no es aceptable situación crítica, corríjalo urgente, que es como el significado de esa aceptación del riesgo, para nosotros decir, bueno, ¿aceptamos o no que esa situación sea así? Pues acá les dice no, ¿cierto? Listo. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? No, señor. No, señor. ¿Sí es claro? Sí, señor. No, no parece, las escucho como con dudas, no sé. No, no, sí, sí, es claro. Sí, profe. Las escuché como raro, como, no sé, como tristes. Bueno, entonces, esto es como la metodología que se hace, básicamente, es el paso a paso de la GTC, por eso era importante hacer como la lectura que ustedes hicieron para hacer como pues esta identificación en cada momento, ¿cierto? Y desde ahí que uno pueda decir ya cuando vayamos a ver el Excel, ¿cierto? La otra semana, con un ejemplo y ya haciéndolo pues paso a paso, pero ya con esa matriz va a tener más sentido y va a ser más sencillo. Pero si era primero revisar esto por si en algún momento uno dice, bueno, no entendí, como que pues irse a la GTC y hacer este paso a paso para que les quedara claro. Entonces, desde acá, ya que nos dice la GTC, el resto del documento, entonces nos dice como que, bueno, ya se elabora el plan de acción, como que pues ya sabemos qué pasó. Hay que establecer unos controles para ese tipo de situaciones, ¿cierto? Unas medidas de intervención que